La materia prima. La materia prima, o tanto como nos hicieron los conquistadores, los que nos civilizaron, ¿sí? Que llegaron a intercambiarnos aquí espejitos por oro. Entonces... El espejito cambió de presentación, sí. pero no, sí, después, sigue estando ahí como moneda de cambio. Después fue el TLC. Hola amigos de Glotamiloja, mi nombre es Alan. Y mi nombre es Joana. Y hoy les queremos hablar sobre un ensayo de William Ospina llamado Lo que está en juego en Colombia. Entonces, en este ensayo, ¿qué vamos a reflexionar, Joana? Vamos a reflexionar sobre cómo la historia de Colombia ha estado marcada por disputas que cambian tal vez de personajes, cambian de motivo, pero se mantienen a lo largo de todos los años. Y hasta el momento. Y también vamos a compartirles una serie de reflexiones que hace William Ospina sobre aquello que como país deberíamos hacer, o por lo menos intentar hacer, para solventar un poco todas las dificultades de violencia, de discriminación, de mala repartición de la riqueza que hemos tenido en este territorio. Y es que aquí siempre, según William Ospina, hemos tenido un gran problema, y es dos problemas fundamentalmente. O sea, acá el problema nunca ha sido falta de riqueza, ¿cierto? Siempre la vi. Siempre hay algo. Mira, por ejemplo, él nombra algunas cosas. Por ejemplo, en un principio fue el oro, ¿sí? Cuando Colombia ni siquiera era Colombia. Después fueron las perlas, que fue más hacia el sector de frontera venezolana y más metido dentro de Venezuela. Después fue todo el tema que hubo como una mitología acerca de los caneleros, de los bosques caneleros, la canela que era tan pedida en otras latitudes. Y después más adelante fue el tema de la minería, después más adelante fue el tema del café. Y entonces, si el problema no es la riqueza, sí hay, entonces ¿cuál es nuestro problema? Creo que William Ospina es bastante acertado afirmando que gran parte del problema radica en que esas cosas que se han comercializado y se han vuelto parte de la disputa, en realidad ni siquiera nos interesaban a nosotros. No, les convenía, es como que se explota aquí la tierra y se explota todo, porque en Europa se necesita, más adelante porque en Estados Unidos se necesita o es codiciado algo. Incluso el negocio del polvo blanco, ustedes ya no se entienden. Incluso eso se habla en el ensayo. Para suplir deseos de otras personas, de otras naciones, y en realidad acá no se queda ni el disfrute de ese producto, ni la riqueza económica que se devenga de esos productos, porque todo se lo llevan otras personas. Entonces, acá usualmente cada vez, ya sea por oro, por perlas, por canela, por café o por el polvo blanco, entonces acá siempre hay disputas, usualmente por tierra, donde eso se produce o donde se halla alguna piedra como la esmeralda en las minas, las grandes vetas, de donde pues son de calidad de exportación y valen muchísimo dinero. Y esas disputas desafortunadamente siempre terminan en desplazamientos, en tratar con agresividad, con violencia a las personas que naturalmente habitaban ese territorio. Ahí está. Entonces, cuando vemos ese escenario, William Ospina nos da dos cositas ahí para que nos ayudan a entender todo este tema, y es uno, que usualmente estamos debilitados, ¿sí? A nivel militar, es decir, no tenemos cómo defender nuestras riquezas de, digamos, países más fuertes. Y lo otro, una incapacidad absoluta de saber cómo repartir la riqueza que todavía tenemos. Es decir, como que no somos capaces de compartir. Sí, yo sé, los que nos vean de afuera dicen, pero los colombianos son amables. Sí, pero entre nosotros como que no somos tan amables y no compartimos lo que hay. Entonces, con esa incapacidad, no poder defenderlo frente a otros de pronto más fuertes, y no saber compartir, eso nos lleva a, desafortunadamente, la violencia. A pasar por encima del otro con tal de obtener lo que se quiere. Pero otra vez repetimos, eso que se quiere no es lo que se quiere propiamente, sino lo que quieren en otros lados. Que se exporte, que se lleve a otros lugares. Sí, entonces básicamente nos venimos a convertir en una especie de bodega, ¿sí? De donde todo el mundo quiere retirar cosas.
y hay unos pocos beneficiados con eso y el resto pues aguante. Inclusive a nivel político, lo hablábamos hace un momento, siempre ha habido esos dos bandos que como que hacen la pantomima de ser unos los salvadores y otros los detractores, y al fin de cuentas todos como que terminan regalando todo lo que nuestra tierra produce. Tú me hablabas de unos bandos que... Sí. Comenzamos por los más modernos. Ahorita todo el mundo piensa que el problema es el uribismo o es el petrismo y la pelea que hay entre petristas y uribistas. Pero ¿quiénes hubo antes de ellos? Pues, los liberales y los conservadores. O si conservamos el orden, sería los conservadores contra los liberales. Y antes de eso estaban los esclavistas contra los abolicionistas, y antes de eso estuvieron los centralistas y los federalistas, y antes de eso estaban los realistas y los independentistas. El caso es que desde muchos siglos, eso, a mí ya eso que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, sí, se llama Colombia, y cómo lo resistimos. Pero es lo mismo, simplemente a mí ya llega a parecerme que es un problema de nominalismo. Es decir, simplemente se le cambia el nombre y ya. Pero es una misma disputa donde usualmente los que caen son los más pobres, los menos beneficiados y los que más se ilusionan con un cambio. Y de ahí nace un engaño y nacen unos mesías, unos próceres. Pero a la final mucho tilín y nada de paletas, es decir, eso. Y ahí vamos, ¿no? Sí, parece una historia de nunca acabarse esta de los bandos acá en Colombia. Justamente ahorita en Glota hemos estado publicando unos fragmentos de un libro muy importante que ya ni siquiera se pide en los colegios, que es Al pueblo nunca le toca, de Álvaro Salón Becerra. Y ahí lo que se enmarca es la historia entre Baltasar y Casiano. Baltasar es liberal, Casiano es conservador, son acérrimos amigos. Así los pintan, y cada vez que hay elecciones esto se exacerba, todas estas emociones, y todo el mundo entra en un frenesí de ver por quién voto y quién me va a salvar, en un afán mesiánico que no nos deja ver que la solución comienza por nosotros mismos. No sé si hayas escuchado una canción de Garzón y Collazos que habla también de esa violencia bipartidista entre liberales y conservadores. ¿Y qué nos dice la canción? La canción dice que a unos los matan por godos, a otros por liberales, y que inclusive logran dividir aún a las familias más unidas. Entonces eso es desafortunado, ¿no? Como personas terminan siendo, ya que les gusta tanto la palabra últimamente, instrumentalizadas para defender ciertos ideales, pero pues al final no pasan de ser eso, ideales. Sí. También me parece, es decir, esto es un tema de nunca acabar. También está la relación con las potencias extranjeras que pues, nos sobreexplotan y que nosotros nos dejamos. William Ospina nos pone un paralelo entre cómo México, estando pegadísimo a Estados Unidos, ha tenido el temple, ha tenido el carácter, ha tenido la dignidad, pese a que a veces pues obviamente están en clara desventaja, de mediante el discurso pararse ante los gobiernos estadounidenses, de los presidentes, en una negociación y tratar de negociar de la mejor forma lo que produce el país, lo que tiene México. Y como acá en Colombia definitivamente no tenemos esa capacidad, o nuestros gobernantes no han tenido la capacidad de tener más carácter y dignidad en las negociaciones, y nos sobreexplotan y terminamos regalando la materia prima, o tanto como nos hicieron los conquistadores, los que nos civilizaron, ¿sí? Que llegaron a intercambiarnos aquí espejitos por oro. Entonces el espejito cambió de presentación, sí, pero no, sí, después, sigue estando ahí como moneda de cambio. Después fue el TLC, algo así. Entonces, ver cómo, digamos, nuestros gobernantes acá como que piensan que poniéndose de tapete para que nos pisen a todos, nos van a respetar más, y no. Entonces México sí ha tenido un poco más ese carácter, ahí lo enuncia
William Ospina, incluso habla de Cuba. Es decir, como allá, bueno, eso es un ensayo ya de hace un buen rato, todavía está vivo Fidel Castro. Entonces él decía, ya solamente tienen un señor que grita muy duro, así lo plantea, y aún así muestra carácter y dignidad frente a eso. Obviamente, pues muchas personas no van a estar de acuerdo. Nosotros simplemente denunciamos lo que plantea William Ospina. Y si pensamos que nos falta como saber negociar un poco más con esos grandes toros del norte, sobre todo. Entonces eso es lo que tenemos. Un poco triste, ¿no? Sí, es desalentador, pero creo que lo bonito de leer a William Ospina es entender de dónde surgen las problemáticas actuales y ese tono de esperanza que él utiliza siempre al final de sus ensayos. Acá, ¿cuál sería ese tono esperanzador que tú encuentras? El tono esperanzador definitivamente es que necesitamos, primero que todo, no ahogarnos en la desesperanza. Trabajar muy duro para conseguir como país ese carácter y dignidad que se requiere para negociar con las personas de afuera. Y eso en gran parte comienza autorreconociéndonos como lo que somos, como colombianos y de dónde venimos, y que no somos de una casta superior ni nada, sino que hay que trabajar duro y que salvadores de esa pequeña franja, como decía Jaime Garzón, pues posiblemente no, ellos protegen otros intereses. Tenemos que tratar de ser lo más inteligentes posibles para ver cómo trabajamos por el país, cada uno desde su propia perspectiva. Desde su quehacer. Sí, entender que no hay que perseguirnos los unos a los otros por opinar diferente. Y también tener no pensar que porque uno solamente es cívico, porque muchas veces pensamos, yo solamente soy cívico porque los otros no respetan, sino insistir en ser buen ciudadano, insistir en en la revolución de las cosas pequeñas que decía Pirri, ¿sí? Que también le tocó como duro, ¿no? Batallar con todo ese sistema. Y ahorita ya comenzó el tema electoral acá en Colombia para el 2026, que es el vote, vote por mí, como es la canción de la pestilencia. Y al mismo tiempo, incluso a mí, lo que yo te contaba, me llegó un mensaje de texto de un candidato, precandidato. Venga, a ver, miremos, a ver, busquemos, consultemos una pequeña, a ver quién es este hombre. Y de hecho, pues, me sale ahí, no, este hombre tuvo que ver con, no digo cuál, no, pero que tuvo que ver con la salida de Pirri en su momento de cierto canal muy importante acá en Colombia. Simplemente por dar a conocer al público su punto de vista crítico frente al gobierno que estaba en ese momento. Sí, entonces pues hombre. Y ahí sí, gracias a YouTube, porque gracias a YouTube también ha podido... Y a otros medios alternativos, sí. Se han podido, a las redes sociales también, se ha podido difundir cierto punto de vista que ya en los canales de acá en Colombia no permiten. Eso para nada, es decir, el que desconozca esto es o porque no vive acá o simplemente no es colombiano, no quiere saberlo, pero acá estamos un poco mal. Sea cargados hacia una postura política o a lo otro, es siempre como a tratar de hacernos rivalizar y hacernos sentir como una canción de ultraje, ¿no? Hacernos sentir que no hay hermanos, hacernos sentir lo lejos que estamos de estar aliados. Es decir, ustedes ven que hoy sí estamos como armados un poco de algunas citas, sobre todo como de música, pero eso es lo que se tiene. Es decir, es una cuestión como que lo que tú me decías, esto parece como que era una repetición. Bueno, y yo creo que para finalizar, haciendo un poco de eco de William Ospina, siempre será más lo por hacer que lo hecho en este país. Entonces ahí, como tú dices, no caer en la desesperanza, sino creer que es posible un mejor territorio para nosotros, creer que nadie es superior al otro por pensar de X o de Y manera, sino que son más las cosas que nos hermanan, que tenemos en común como colombianos, que aquello que nos distancia. Y no se les olvide,
La nariguera se le pone al ganado para llevarlo de un lado a otro. Se les pone una nariguera, se pone un lazo y se les guía para donde la persona quiere guiar a la vaquita. Que no nos pase eso, que no nos vuelvan ganado una vez más. Y no volvamos a la época de simplemente votar por partidos, como pasaba hasta hace 20 años en Cundinamarca. Pueblos que votan porque aquí siempre hemos sido conservadores o votan porque aquí siempre hemos sido liberales. Esa vaina es terrible. Es decir, no hagamos eso. Y no aprendamos a tener carácter, a tener dignidad, a saber defender lo que tenemos y a saber compartir lo que tenemos. Y a no sucumbir en esa invitación permanente de agreda al otro, Sí. violente al otro porque es que es su diferente y entonces es su rival, sino por el contrario, establecer espacios de diálogo, de intercambio de ideas, de saberes, de planteamientos, que eso es en últimas lo que lo hace a uno crecer intelectualmente. Sí. Y lo otro, cuando vean un noticiero de eso, piensen, ¿por qué esta persona que me está hablando me quiere hacer enojar? ¿Por qué me quiere hacer enfadar? Un poco de pensamiento crítico no nos sobra. Bueno, amigos de Gluten Blog, muchísimas gracias. Gracias. Nos queda. Chaito.